El lagarto oculto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Iscoatl Jiménez y les doy la bienvenida a una emisión más de Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. En esta ocasión, como se darán cuenta, mi compañera de micrófonos, Victoria Chávez Casep, no se encuentra físicamente con nosotros, pero le mando un gran saludo, un abrazo y un beso para que se recupere, ya que es una de las víctimas de esta epidemia de conjuntivitis. Victoria, ¿cómo estás? Hola, Iscoatl, muy bien, saludos a todo el auditorio y pues bueno, aquí pasando esta enfermedad, este virus, pero bueno, ya mejor, ya un poquito más recuperada, gracias a Dios. Antes de iniciar, les quiero anunciar, como les habíamos dicho la semana pasada, que el día de hoy tendremos un programa especial porque nos acompaña el rector de esta Casa de Estudios de la Universidad Tecnológica de Tabasco, el maestro Fernando Calzada. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, Iscoatl, muy bien. Muchas gracias por invitarme, buenas noches. No, al contrario, gracias a ustedes por abrirnos el espacio aquí, por recibirnos siempre en esta Casa de Estudios. Victoria, aprovechando, con el pretexto del infortunio por el que atraviesas actualmente, pues quisiera dar unas cifras nada más a la población en general y al auditorio de las recomendaciones que da la Secretaría de Salud para evitar en la medida de lo posible que se contagien de conjuntivitis. Claro. De hecho, solamente para comentarles que el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, CENAVESE, reportó que la cifra de nuevos casos llegó a 862 durante la semana epidemiológica número 39. ¿Qué quiere decir? Que se ha triplicado el número de casos de conjuntivitis en la entidad. Y lo que se recomienda es básicamente no tallarse los ojos si se siente ardor, molestia o fiebre. Cuando ya se presentan estos síntomas, acudir al oftalmólogo, acudir a un médico, no automedicarse, que es sumamente importante. Lavarse de manera continua las manos, lavarse los ojos con té o agua de manzanilla y no convivir si alguna de las personas que vive en el hogar o comparte un espacio laboral, no utilizar ni las mismas toallas ni los mismos artículos de higiene personal y tampoco los platos para evitar el contagio de la conjuntivitis. Es una infección menor, pero de todas maneras sabemos que es bastante molesto y ¿quién más que tú que nos puede decir, verdad, Victoria, lo molesto que puede llegar a ser, ¿no? Bastante molesto, bastante doloroso y también obstaculiza un poco las actividades diarias. Se recomienda que una persona que ya tiene la infección, pues que no salga a la calle si no tiene la necesidad o la urgencia, porque es una enfermedad de fácil contagio y pues también porque en el aire y en el ambiente hay muchísimas partículas de suciedad, de polvo y todo que pueden agravar todavía el problema. Entonces se recomienda que tiene que estar en casa. Excelente. Muy bien. Pues tú eres quien encabeza la sección de noticias de este programa de Lagarto Oculto y, Victoria, prácticamente estamos grabando este programa un 19 de octubre, a un mes de que se cumpla, del lamentable sismo que ocurrió en la Ciudad de México justamente el 19 de septiembre y que dejó como resultado más de 300 personas fallecidas, una serie de afectaciones a bienes inmuebles y edificios públicos. Y no solamente en la Ciudad de México, sino también en estados como Puebla, Morelos, y también hay que recordar los sismos que ocurrieron a principios del mes pasado, donde muchas personas perdieron la vida en Oaxaca, en Chiapas, y que también son parte de los estados afectados. Claro, realmente es una situación bastante trágica la que estamos viviendo. Muchas personas creen que pues ya estamos viviendo la rutina, estamos otra vez en el camino de la normalidad, pero a un mes del terremoto que sacudió al país, pues todavía quedan muchísimos daños. Este temblor de magnitud de 7.1 pues provocó el derrumbe de más de 40 edificios, deja más de 3.000 inmuebles con graves daños en la capital del país, más de 24.000 personas fueron atendidas en estos albergues en la capital y pues según los cálculos de la Presidencia de México, los costos de reconstrucción ascienden a 48.000 millones de pesos para toda la República. El jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, señala que la recuperación puede llevar hasta 6 o 7 años. Realmente las cifras pues son bastante duras.
estamos viendo que más de 400 municipios del país están declarados como emergencia. Los albergues están acogiendo más de 5.720 personas y se han brindado más de 27.500 atenciones psicológicas. El daño que sufrimos como país y bueno, como sociedad es innumerable. 342 escuelas requieren una reconstrucción, 629 tienen daños menores y pues la Ciudad de México, aunque sea de las más afectadas, también tiene más elementos como para salir adelante. Realmente ahorita la denuncia viene en las localidades más pequeñas y más remotas, ¿no? Claro. Que están teniendo como toda esta atención de lo que podría ser la reconstrucción. Aquí yo creo que es necesario tocar pues varios puntos que a veces no tenemos como mucha idea de lo que está pasando después de este sismo, ¿no? Como que en el principio todos nos quedamos con este furor, con esta emoción y con esta solidaridad de ayudar a nuestros prójimos, ¿no? A los mexicanos. Pero ahora estamos viendo que ya cuando pasa pues toda este ánimo, esta adrenalina, pues bueno, también quedan temas pendientes. Dice la organización Save the Children en un comunicado muy importante que más de 226.000 niños mexicanos siguen durmiendo en las calles o en albergues después de este terremoto. Y entonces aquí está denunciando que en realidad, aunque se está trabajando mucho en la reconstrucción material de las casas, de los edificios, de la infraestructura, pues no se está trabajando realmente pues con los niños que han sido retirados de sus hogares y que no están teniendo la atención necesaria frente a esta dificultad. También están denunciando varias organizaciones el miedo que tienen los trabajadores de volver a sus centros de trabajo, ya que tienen que laborar en los mismos edificios. Y no todos cuentan con una certificación adecuada o no les dan la seguridad a sus trabajadores en cuanto a los protocolos de emergencia. Entonces, bueno, estamos viendo que también la situación laboral está bastante tensa en este sentido. Ya se han hecho bastantes organizaciones tratando de protegerse un poco como trabajadores. También está pues el drama de los desalojados por el terremoto, ¿no? Que a veces no nos tenemos que pensar en esto, pero pues hasta ahora en la Ciudad de México hay 24.000 personas que están desalojadas porque pues no han podido regresar a sus edificios. Entonces, bueno, aquí el gobierno de Miguel Ángel Mancera está tratando de tener estrategias, sin embargo, pues no han podido pues cubrir con toda la demanda por esta problemática. Y pues por otra parte también estamos viendo que hay pues cierta problemática en la distribución de la ayuda para los damnificados por el sismo de la Ciudad de México. Estamos viendo que hay casos en donde bueno, la gente llega a pedir un apoyo o una ayuda y no necesariamente es víctima de un daño, ¿no? Esto ya sucedió en el gobierno de la capital. Aquí de un total de 50 millones, 3 millones de pesos fueron proporcionados a personas que no tenían ningún daño en sus viviendas. Entonces, bueno, estamos viendo que hay una serie de factores, una serie de problemáticas que vienen aún un mes después del sismo a salir a reducir. Y en el que yo creo que es ahora, como ciudadanos, como personas comprometidas, nos tenemos que hacer cargo, ¿no? De todas estas problemáticas que van quedando y no quedarnos con solo el inmediato. Porque, pues bueno, trabajo hay mucho y, claro, y yo creo que todos tenemos como esta voluntad de seguir colaborando, ¿no? Ok, perfecto, Victoria. Pues maestro Fernando, sin lugar a dudas, pues digo, uno de los sucesos que como siempre marca la historia del país. Hace 32 años, en el 85, un sismo vino a sacudir prácticamente no solamente a la población que vivía en la Ciudad de México, sino pues, a todos los mexicanos, y ahora se repite, ¿no? A lo largo de los programas hemos reflexionado justamente del papel de las universidades, de la importancia de la sociedad civil que se involucre, que regrese a lo público. Y pareciera ahora que, bueno, apenas son las tragedias, digamos, o los desastres naturales los que vienen a orillarnos a que la gente de pronto se vuelva a volcar a las calles y que de pronto esta empatía que aparentemente se veía perdida resurja. Desde su punto de vista, usted que es rector de esta casa de estudios, ¿cuál es el mayor reto quizá que tiene con estas generaciones de jóvenes que de pronto se tachan de apáticas, que de pronto se tachan de distantes, ¿no?, de lo público y que se ensimisman con algunos problemas? ¿Cuál ha sido quizá uno de los principales retos y cómo está teniendo la universidad, por ejemplo, ese tipo de dinámica? Pues son muchas preguntas, voy a tratar de referirme a ellas. En primer lugar, si bien fue un sismo cuyos daños fueron considerables, no
es de la misma magnitud ni de los mismos alcances que el de 1985. Pero no solo eso, en esta ocasión encontró, digamos, una población con nociones debido a la cultura que se ha promovido, pues, cotidianamente, año con año, en las escuelas, sobre todo, en general, por parte de instituciones públicas y en muchos casos privadas, acerca de la protección civil. En este caso, más o menos todos tenemos información de qué hacer en un caso de sismo, aunque se vio que esto pues nunca es suficiente. En cuanto al papel de la sociedad, más allá de señalar las bondades de la participación social, yo quisiera llamar la atención en cuanto a esto que se dice de los jóvenes de hoy, de los llamados o que les dicen millennials, y que a veces son señalados como apáticos. Ciertamente hay algunos factores que se dejan ver, como es el caso de ¿cómo le pudiéramos llamar? La crianza del hogar, en donde los padres son o hemos sido muy permisivos. No lo digo esto señalándolo, sino en el caso de que se forma una generación que solo es quiero, necesito, dame, independientemente del nivel socioeconómico que tenga la familia. Otro factor importante, tanto para cuestiones buenas como para cuestiones no tan buenas, es el de la tecnología y de su expresión más palpable en cuanto al comportamiento de niños, jóvenes, que es el de las redes sociales. Hubo y sigue habiendo muchos ejemplos de cómo información que a algunos puede parecerle graciosa detona situaciones dramáticas, de forma que la destreza que obtenemos en el uso de las redes no va de la mano con la responsabilidad que todos debemos tener al expresarnos públicamente y sin ninguna cortapisa como lo hacemos en las redes sociales. ¿Cómo hacer que convivan estos factores? Bien a bien, no tengo la menor idea, pero sin duda, con el paso del tiempo, lo que es problemático va a ir creciendo y tendrá que darse por otra parte el antídoto que lo contrarreste. En este sentido, si bien creo yo, tratando de imaginar con todo lo difícil que resulta, cómo puede ser dentro de 5, 10, 15 años, para no ir más lejos, creo que sí habrá algunas restricciones a la hora de manifestar algo en las redes sociales, porque efectivamente en casos como este en particular, pues puede llevar al retraso en las actividades de salvamento de vidas, ¿no? Claro. Así como en otros países las redes han servido para sacudirse tiranías. Cuenta por eso digo, para cosas buenas y para cosas no buenas. Pero básicamente es cómo le damos un peso a esta libertad sin límites que tenemos en las redes sociales. Eso solamente puede ir acompañado de una gran responsabilidad y de ciertas obligaciones a las que tendría que comprometerse, valga la redundancia, un usuario de las redes. Okay. No sé si más o menos me explico. Sí. Si no, de hecho, trato de coincidimos en los planteamientos. Nos vamos a un corte promocional, pero me parecen que toca, maestro, puntos importantísimos que se vinculan, de hecho, con una nota que nos tiene Victoria y que abordaremos ahorita en el segundo bloque. Victoria, no nos abandones, quédate por favor aquí con nosotros. Claro que sí. Y seguimos platicando con el maestro Fernando Calzada, rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, pues sobre distintos temas, reflexiones generales de lo que acontece un poco hoy, no solamente en Tabasco, sino en nuestro país. Porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Ya volvemos.
licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. Seguimos la conversación con el rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, el maestro Fernando Calzada, y con Victoria Chávez Casep, quien nos acompaña a través de un enlace telefónico. Platicamos al principio de lo que ocurrido en el sismo, prácticamente a un mes de haber pasado este lamentable suceso. Y bueno, también hilando las ideas que veníamos conversando, maestro Victoria, el sismo, como hace 32 años, lo que vino a develar es la incapacidad de las autoridades de responder en tiempo y forma a situaciones de crisis. Se sigue agravando la crisis de legitimidad que ven los mexicanos respecto a las instituciones, y digamos que es un problema muy complejo, porque por un lado, es cierto, hay capacidad instalada para atender ciertas situaciones, pero no necesariamente se responde a la velocidad en la que la ciudadanía lo que requiere, por finalmente conservar ciertas estructuras jerárquicas que tienen un diseño como resultado de procesos históricos y sociales concretos. Con el uso de la tecnología, que es parte de lo que se venía comentando en el bloque anterior, viene esta forma de comunicación horizontal, que efectivamente logra hacer una conexión mucho más rápida y a un tiempo mucho menor, no solamente de noticias, sino de cualquier tipo de comentario. Esto finalmente ayudó a organizar a muchas personas y colectivos a lograr llevar asistencia a ciertos puntos de la ciudad. Sin embargo, quiero ligar un poco esto que sucedió y el descontento que actualmente existe, no solamente con el gobierno de la Ciudad de México, sino en general con los gobiernos en México y en América Latina, con un estudio, una encuesta que publica el Pew Research Center, donde se da una cifra demoledora, y Victoria, quiero que nos comentes un poco aquí, porque creo que es fundamental retomar lo que decía el maestro Fernando en el bloque anterior de la responsabilidad que como individuos debemos tener a la hora de comunicar, y de pronto algo que se ve, digamos, sin conexión con esto, que es justamente el distanciamiento de las personas de lo público, ¿no? Porque se cree que lo público finalmente no me compete, pero ahí es donde también tenemos que comenzar a construir no solamente la responsabilidad individual, sino la responsabilidad colectiva. Platícanos de la encuesta, Victoria, y del estudio. Así es, bueno, este estudio es elaborado por el Pew Research Center, un think tank con sede en Washington, y pues nos da cifras de verdad pues, bastante fuertes. Nos menciona que en México el 93% de las personas no consiguen su gobierno. Es el peor evaluado de toda la región. Inclusive
inclusive más que Venezuela. En Venezuela la cifra es del 73%. Esta encuesta dio el índice de satisfacción de 38 países y México aquí destaca como uno de los principales países con mayor desconfianza al gobierno y se ubica realmente en el fondo del ranking. En este punto, pues hay bastantes, en este estudio hay bastantes puntos que son, pues yo creo que cruciales, ¿no? Y que ponen en riesgo nuestra democracia como país y pues todo el sistema que hemos venido construyendo, en el que pues la democracia ha tenido un valor primordial, un valor fundamental. Estamos hablando de que en México encabezamos una lista en el caso de que la población estaría a favor de un régimen militar para que nos gobierne. En este punto, solamente el 29% lo considera malo. Entonces estamos viendo que, bueno, aquí hay una prevalencia en lo que estamos buscando estas figuras autoritarias, estas figuras que sean un liderazgo fuerte, centralista, y pues estamos realmente con esta inclinación, y esto pues ya nos habla de que hay un descontento con la democracia y con las soluciones que se han dado a los problemas actuales. También por otra parte, hablamos de los expertos, ¿no? Y aquí pues se menciona que si se propusiera un gobierno de puros expertos en los diferentes temas, el 58% lo ve totalmente bueno y únicamente un 34% lo ve totalmente mal. Entonces también estamos buscando, inconscientemente yo creo como colectivo, la sociedad está pugnando porque las personas que lleguen a los cargos públicos realmente tengan experiencia y sean personas estudiadas y con la capacidad para resolver los problemas tan complejos, ¿no? Es lo que este estudio nos señala, y pues también señala esta desvinculación de los ciudadanos con la vida pública. Finalmente, la democracia es un asunto en el que se vinculan tanto los gobernantes como los gobernados, y aquí la sociedad también tendría que hacer la reflexión de si hay la manera de comprometernos seriamente con una democracia a la que percibimos defectuosa en vez de hacernos a un lado. Finalmente, la respuesta yo creo que siempre debe de ser sí, las democracias son sistemas imperfectos. Y esto también nos habla de que como sociedad tenemos un ideal de democracia que nos han venido contando en las narrativas de tantos políticos, que el término está tan desgastado también porque para todos se habla de democracia y creemos que la democracia nos va a venir a resolver todos los problemas, cuando la democracia ahora enfrenta tantos retos como son las desigualdades económicas, son los cambios climáticos y medioambientales. La democracia ahora también tiene que resolver los problemas de corrupción y finalmente la democracia tiene que elaborar sistemas y instituciones sólidas que le permitan ir haciendo esos cambios, pero no viene solamente de una parte, ¿no? Entonces la democracia es este ejercicio continuo que nos incluye y que necesita de estas ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues también se invita al público a esta reflexión. Finalmente, yo sí creo de manera personal que la desvinculación de los ciudadanos de la vida pública tiene consecuencias negativas para todos. En primera instancia, pues bueno, viene este desinterés, una menor participación en los procesos electorales, y finalmente viene esta atracción, esta inclinación a elegir gobiernos populistas o gobiernos autoritarios que no tengan consideración por los derechos humanos que tanto se han venido luchando en la historia, ¿no? Entonces yo creo que ahorita más que nunca se vuelve necesaria esta discusión, pues de primera de los proyectos de nación y también del tipo de democracia que anhelamos, porque la cifra es bastante fuerte, ¿no? Tener este indicador de que el 93% en México no confía en su gobierno nos está brillando pues prácticamente pues a la ingobernabilidad, y yo creo que ese es un riesgo que pues nadie quiere cargar, ¿no? Finalmente aquí yo creo que tenemos que trabajar mucho en la comunicación, en la en la proposición y en los argumentos de cómo vamos a edificar un orden político que pues haga a la ciudadanía pues muchísimo más activa, muchísimo más responsable, y que se entienda también como una práctica en donde hay derechos, hay obligaciones y hay libertades, pero pues también viene toda esta parte del trabajo que tiene que hacer tanto gobierno como sociedad, ¿no? Ok, muy bien. ¿Por dónde empezar, maestro? Bueno, yo creo que hay un desengaño.
social. Por una parte, el gobierno, digamos, de la República, como todos los gobiernos de este país, fue electo democráticamente, de acuerdo con las reglas establecidas. Yo pienso que este gobierno actual empezó generando altas expectativas que, por una parte, debido a la situación económica, que es ingobernable, digamos que sigue un curso independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno, trastocó muchas de las expectativas. Si, por ejemplo, analizamos las expectativas que surgieron a raíz de la reforma energética, de la reforma financiera, de la reforma en telecomunicaciones, todas estas reformas generaron un ánimo renovado, en el sentido de que el país podía progresar. Pero en eso sobrevino la crisis económica, sobrevinieron también algunos errores en la gestión gubernamental, o problemas que se presentaron que no se gestionaron adecuadamente, independientemente de la opinión que personalmente tenga cada uno de nosotros sobre el tema. Por ejemplo, lo de los 43 en Iguala, Ayotzinapa, y señalamientos de corrupción, etcétera. Sí. Todos estos factores que pues vienen a tirar el ánimo por los suelos, de forma que frente al, por lo menos, retraso en un cierto despegue económico, el desengaño en cuanto a tener un gobierno no solo eficaz, sino que además tuviera todos los componentes, o la mayor parte de los componentes de un gobierno decente. Estoy diciendo sí. lo que se dice en las encuestas. Pues todo eso nos explica el desengaño, primero por las formas democráticas. El desengaño en el gobierno pues alcanza cifras alarmantes, pero no olvidemos también que gobiernos que tuvieron una gran aceptación incluso hasta el último día de su gestión, como es el caso del gobierno federal del presidente Salinas de Gortari, luego fueron acremente señalados, a pesar de ser uno de los presidentes que salió con el más alto índice de aprobación ciudadana de acuerdo con las encuestas en ese momento. De forma que también tenemos una opinión pública bastante veleidosa, ¿no? Yo pienso que, pese a que nos parezcan muchos años, pues 200 años no son tantos. Todavía no cumplimos 200 años de vida independiente. Si revisamos la historia de México en el siglo XIX, advertiremos la lucha de un país por encontrar una identidad a través de algo básico que cuántos países que aspiran a vivir democráticamente no quisieran, como es la separación entre el Estado y la Iglesia, el contar con un Estado laico. Pero también ya se probó en alguna ocasión gobiernos eficaces, gobiernos integrados por científicos, a este panel de expertos a los que se refería Victoria, y también hemos visto que sobre ese tipo de gobiernos hay desengaño. Y finalmente, yo creo que a veces se le pide mucho a la democracia, ¿no? Bien lo decía Victoria, pues la democracia debe servir para combatir el cambio climático, la democracia debe servir para la educación, la democracia debe servir, es decir, democracia en todo. Si quizá pudiéramos en algún momento imaginar democracia en qué, para qué, pues creo que nos aproximaríamos a pues no sufrir tantos desengaños, sí, ¿no? Y sabríamos a qué atenernos, porque no se le puede pedir algo a alguien que no tiene.
¿Y de dónde lo saco? Claro. La democracia, en el sentido pleno de la palabra, en un país como México de historia reciente, digamos, finalmente nuestra historia independiente todavía no cumple 200 años, digamos que es tenue, sobre todo a la luz de países como el Reino Unido, o más en concreto Inglaterra o Francia, etcétera, ¿no? Ahí hay grandes diferencias. Pero si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, es un país cuya constitución ha sido tocada en muy pocas ocasiones. Quizás mucho menos de lo que debió haber sido. Por ejemplo, en cuanto al comercio de armas, que ahora es un tema que más o menos conocemos los mexicanos. De forma que creo que buena parte del desengaño surge porque esperamos demasiado. Yo lo pondría en otros términos, para que no haya desilusionados, pues que no haya ilusos. Pero eso es muy difícil decirlo a nivel social. Pero en el fondo de eso se trata. Pero como somos una democracia, también se trata en la actualidad de ver quién ofrece más. No importa si lo que ofreces se podrá hacer o no. Claro. Entonces, lo que importa es ofrecerlo. Y ya después, ya vemos si hacemos cuentas o qué es lo que tenemos que decir para decir por qué no cumplimos. Así es. Pero mientras esta democracia esté así un poco tan inacible, pues veremos ofertas totalmente desmedidas y también el desengaño que siempre andará de ese tipo de democracia de la mano. Ok, interesantes reflexiones, maestro. Yo Ya nos di... que mencionar que estoy muy de acuerdo con el maestro Fernando y que en verdad creo que el problema viene en estas expectativas de democracia que a veces nos hacemos. Así es. Y bueno, Te escuchamos. mencionaba José Goldenberg que la democracia actual tiene estos retos, ¿no? Tiene en principio combatir la pobreza y la desigualdad que se vive en todos los regímenes democráticos. En segunda instancia tiene pues el garantizar el Estado de Derecho, que ahora con la corrupción, con la inseguridad, con la violencia, pues es todavía algo todavía muchísimo más complejo que se añade a la democracia. Tiene también el tema de promover una ciudadanía y una cultura política democrática realmente, Claro. que sea una ciudadanía involucrada, ¿no? Que las personas que se encuentran en pues bajo este sistema sientan que su participación es valiosa, es válida y que también tienen como una vía para poder hacer llegar sus demandas. Claro. Habla mucho acerca de la responsabilidad de los políticos y de los medios de comunicación a la hora de emitir sus mensajes y sus discursos, ¿no? De que no se puede estar devaluando y como rebajando todos estos términos de que ahora hablamos, ¿no? La gobernanza, la gobernabilidad, la democracia, que están en boca de todos, y finalmente las personas que no tenemos una teoría política formada pues con toda la historia y con todo lo que se requiere para muchas veces entender estas misiones, empezamos a crear expectativas de lo que puede darnos o no darnos un sistema. Entonces, por eso muchas veces pues viene este desencanto, esta desilusión, y por eso es que creo que la participación del maestro Fernando pues es valiosa. Muy bien. Pues nos tenemos que ir a un corte promocional, Victoria. Te agradecemos el enlace telefónico, ya te dejamos descansar para que puedas recuperarte pues, con mayor celeridad. Pues muchas gracias. Saludos a todo el auditorio, saludos al maestro Fernando, a ti, Scott, mi compañero de cabina, y también al equipo ahí de Sintonía Alta. Muy bien. Saludos, Victoria. Nos vamos a un corte promocional y regresamos porque el lagarto San Milén. El lagarto oculto. Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos y o sistemas de vanguardia, así como también
gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. Ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. Seguimos en la conversación con el maestro Fernando Calzada, rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y bueno, maestro, pues una serie de reflexiones interesantes, sobre todo me recojo algo de lo que usted puso sobre la mesa, que es democracia en qué y para qué, ¿no? La responsabilidad que tenemos de, como diría un famoso orador tabasqueño, Juan José Rodríguez Prats, la justipreciación, ¿no?, de las cosas y de uno mismo. Y quizá creo que es parte del reto que tenemos hoy en día. Y quisiera preguntarle en ese sentido, estableciendo este diálogo intergeneracional, ¿cuáles son quizá las diferencias que usted ve ahora con estos jóvenes que, no quiere decir necesariamente que se remita a los que estudian aquí en la Universidad Tecnológica, pero en general, ¿qué diferencia ve entre estas generaciones que siguen criticando lo público, pero quizá, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, hay una distancia todavía muchísimo mayor de la que existía antes? Bueno, voy a decir que es igual y qué es lo que ha cambiado, en mi opinión. Empecé a dar clases en la Facultad de Economía de la UNAM en 1982-83 y entramos a un grupo de 10 profesores de tiempo completo y uno de ellos le ponía siempre un examen a sus alumnos de nuevo ingreso. En el primer semestre. Él daba la materia de Introducción a la Economía, que era de cultura general, y entre otras cosas les pedía a los alumnos en un mapa de la República Mexicana que señalaran cada uno de los estados y el nombre de su capital. Además de cuestiones básicas sobre álgebra, sobre historia de México, historia universal, medidas como cuál es en qué unidades se mide la luminosidad, el ruido, etcétera. Entonces, platicando con él hace como 3 años, le dije, oye, ¿y tú sigues poniendo ese examen que ponías hace 30 años? Me dice, sí. ¿Y cómo están ahora los alumnos? ¿Mejor o peor que antes? Y me dice, pues en algunas cosas están mejor, en otras están peor, pero donde siguen estando mal todos es en que no conocen su país, no saben dónde están los estados, ni se saben los nombres de las capitales de los estados. Bueno, 30, 40 años después, más o menos estamos parados en ese mismo lugar. Lo que cambia radicalmente, siento yo, es el acercamiento de los jóvenes, donde los jóvenes, gracias al internet, gracias a las redes, creen tener una respuesta para todo. Y veía un video, para mantenernos en el mismo marco, que si una persona mayor dice, ¿qué vamos a hacer?, en forma retórica, el joven le dice, pues hay que hacer esto, aunque realmente no tiene la menor idea. Es decir, son respuestas
automáticas, a toda velocidad, como si se respondiera un mensaje de texto, como si se respondiera el WhatsApp, sin la menor reflexión y sin pasar esos pensamientos por un filtro. Entonces, no digo que estas sean generaciones más irreflexivas. Lo que digo es que al ser una respuesta tan automática, pues carece en ocasiones del pensamiento que tendría que acompañarlo. Creo también que hay una diferencia fuerte en cuanto a los niveles de lectura. Yo estudié el preescolar, primero y segundo grado, en un poblado, aquí en Tabasco, y luego en Villahermosa. Por lo que recuerdo al salir del segundo año, es que en mi grupo, era raro el que escribía alguna palabra con faltas de ortografía. Ahora, en universitarios, no importa si es universidad privada o pública, ahora lo que es realmente excepcional de algo que se escribe a máquina y sin el corrector de la computadora, claro, es que las palabras estén bien escritas. La construcción de las oraciones nos cuesta mucho trabajo, o les cuesta a los jóvenes mucho trabajo, porque la misma tecnología lo va volviendo algo aparentemente obsoleto, pero sobre lo cual dejamos de pensar. Por ejemplo, la construcción de oraciones que vayan a como es, sujeto, verbo, complemento, eso ha cambiado mucho, precisamente por la prestancia, por la rapidez con la que se chatea, por ejemplo, ¿no? Y eso va distorsionando no solo el lenguaje, sino que también va empequeñeciendo el vocabulario. Y hoy pensamos que si hablamos el idioma español, frente a un grupo de jóvenes de 15, 16 años, lo que digamos va a ser entendido. Pues no necesariamente, porque hay muchas palabras que no conocen, porque no tienen una correlación inmediata con algo tangible, con algo real. Y eso nos dificulta el entendimiento de conceptos abstractos que tienen que ver con libertad. Entonces, la libertad ¿qué es? Pues hacer lo que uno quiera, ¿no? Eso es libertad. Claro. Podría decir alguien. O soberanía, pues quién sabe qué es soberanía. Igualdad, equidad, todo lo que no es tangible, concreto, real, nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y eso sí es una diferencia fundamental. Pero esta lectura escasa no contribuye a que aprendamos a leer y a escribir. Entonces, la lectura en voz alta se nos dificulta porque no lo practicamos. Claro. Por otra parte, repito, se nos dificulta la escritura. Y, encima de todo, la comprensión. Ya, dando por descontado que leemos bien, que escribimos bien, hace falta saber si comprendemos de qué se trata. El informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial 2017, que salió hace como un mes, está dedicado a la educación. Hay un país africano donde niños de 5 años no entienden, perdón, de tercer grado, no entienden la frase "el perro se llama cachorro". Estoy citando textualmente. No lo estoy inventando. Ajá. No entienden la frase "el perro se llama cachorro" o se llamaba cachorro. Bueno, es
2 de cada 3 no entendía. Bueno, 2 años después, las cosas habían mejorado. En el quinto grado, ya solamente una tercera parte no entendía el significado de el perro se llama cachorro. Estamos hablando de casos reales. Y el otro ejemplo, el de Brasil, que yo supongo que más o menos tendrá un nivel educativo similar al de nosotros en México. ¿Cuántos años crees que le tomaría a Brasil en su conjunto tener la misma habilidad lectora que Alemania? Un montón. Di un número. ¿Cuántos años? Híjole, no sé, 20. 30. Suponiendo que aquellos se mantienen a como han estado y nosotros, es decir, Brasil, pero supongo que México está igual. Claro. Digamos, esforzándonos al máximo, híjole, no sé, 2, 3 décadas. No, 243 años. Es decir, allí está nuestro problema. No leemos. Y cuando leemos, muchas veces leemos tonterías. Y no entendemos. Porque no estamos poniendo atención. Nos estamos fijando en la imagen. Sí. Y eso va distorsionando el pensamiento. Claro. Ojo, hay muchísimas otras ventajas que tienen que ver precisamente con esas habilidades, con esas destrezas y todo. Lo que sí siento es que no hay tanta reflexión sobre los temas en particular por la escasez de pensamiento abstracto que se promueve actualmente en todos los medios. Así en es. la casa, en el hogar, en el hogar, en la escuela, en la sociedad. Claro. Maestro, pues sí, reflexiones interesantes. Yo tengo un par de preguntas que le voy a hacer, pero nos tenemos que ir a un corte promocional y regresamos con el último bloque para seguir platicando con el maestro Fernando Calzada, rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto. Ya volvemos. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Ya estamos de vuelta en El Lagarto Oculto para dar inicio a este último bloque en la conversación con el maestro Fernando Calzada, rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recuerde que nos escucha por Sintonía UTAP 102.5 de FM, que puede escuchar la repetición de este programa los sábados a las 11 del día. Y también recordarle que tenemos la página de Facebook El Lagarto Oculto, donde pueden revisar artículos, películas, recomendaciones de libros,
algunas infografías que son de su interés, así como también recomendaciones de algunas revistas o periódicos que pueden consultar, que finalmente también nos sirven de fuente de información para comentar algunos de los temas que aquí abordamos. Y también les recuerdo que la Sintonía UTAP tiene una cuenta en YouTube donde pueden revisar todos los programas de Lagarto Oculto, además del resto de los programas que tiene esta estación de radio, para que no se pierdan ninguno. Maestro, regresamos a platicar sobre muchas cosas. Creo que me desanimo un poco con los últimos datos que me dio, pero para ir cerrando la conversación, es una generación acostumbrada a la inmediatez, es una generación, como bien lo menciona, que no tiene la capacidad de construir pensamiento abstracto por una falta de estructura que viene básicamente desde los primeros años de vida, ¿no? Y de pronto se pide que la escuela o que la universidad termine de hacer lo que se supone que tenían que hacer la crianza de los padres o en el hogar. Y ahora nos enfrentamos todavía con un problema que tiene que ver fundamentalmente con la incapacidad también de estas generaciones de manejar la frustración, ¿no? La poca tolerancia al fracaso y la poca inteligencia emocional que se suma justamente también a la falta de estructura racional, por mencionarlo de esta manera. Vienen retos interesantes, sí, es cierto, yo particularmente soy muy crítico de pronto de algunas personas que dicen que esta es la peor época en la historia de la humanidad. Creo que hemos tenido muchísimo peores. Sin embargo, hay esta noción general de que cuando uno llega al mundo, aparentemente la historia inicia cuando uno nace, ¿no? Y no es cierto, hay que revisar justamente hacia atrás y para eso están los libros de historia. Más bien hay una preocupante falta de conciencia histórica, ¿no? Yo el otro día le di una conferencia a unos chicos del Tecnológico de Comalcalco y de otras preparatorias en algunos municipios y les decía, hagan el ejercicio de revisar en sus libros de historia qué pasó en 1917. Dense cuenta que hay fenómenos que son similares, que comienzan a darse justamente un siglo después. ¿Qué nos dice eso? ¿Y qué les dice a ustedes de lo que están haciendo? ¿Y qué les dice de lo que tienen que hacer, ¿no? Creo que es una responsabilidad la que se tiene al estar en las universidades, al estar frente a un micrófono y sobre todo el tener pues básicamente una posición de liderazgo deseada o heredada o autoimpuesta, cuando estamos en un contexto donde se discuten muchas cosas y pues, aparentemente, como por ahí es un gran escritor, todo lo sólido parece desvanecerse en el aire, ¿no? En ese sentido, maestro, pues bueno, platicar un poco, me gustaría que nos ayudara a cerrar con una reflexión general del papel de la universidad y de las universidades en este sentido y cómo podemos cómo podemos coadyuvar no solamente las universidades, sino también quienes estamos en medios de comunicación para, digamos, como paliar un poco esto que ocurre, ¿no? Bien, yo creo que en los jóvenes de ahora hay la semilla de un mejor México y un mejor mundo. Ciertamente hay un comportamiento donde se busca una satisfacción o una respuesta inmediata. Hay una dificultad creciente para establecer relaciones duraderas, incluso de tipo afectivo, con una autoestima muy baja, porque no estamos aprendiendo a soportar un esfuerzo por largos periodos. Y eso es lo que necesitamos entender a nivel nacional y también desde las universidades. Es decir, para ver un árbol con toda su frondosidad, tienen que pasar muchos años, pero tiene que plantarse la semilla, hay que podarlo, hay que regarlo, hay que combatirle las plagas que le puedan caer encima, etc. En este sentido, hay muchos casos de éxito donde uno ve a muchachos, incluso de origen muy humilde, cómo con base en este esfuerzo logran superar muchas adversidades, alcanzar objetivos y convertirse en personas exitosas conforme al plan de vida que ellos mismos se trazaron. Algunos están pensando en convertirse en empresarios, otros están pensando en desarrollarse dentro de una empresa, otros quizás en ser líderes sociales, otros en líderes políticos, en fin, y para esto las universidades funcionan muy bien.
pero la universidad solamente te va a dar las bases para que tú puedas desde ahí, desde esa plataforma, lanzarte a lograr tu sueño, tu aspiración. Creo que sigue siendo válido. Y te voy a dar un dato, Isco. Aquí hay una gráfica que me gusta mucho porque muestra lo siguiente. En México, solo la población adulta con estudios de educación superior solo es el 17% de la población adulta total. Y está muy por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que es del 37%. Estamos abajo de la mitad. Y sin embargo, o quizá por eso, en México, una persona que termina su educación superior va a tener la posibilidad de hacerse de ingresos mucho mejores y significativamente más altos en comparación con lo que obtienen egresados de educación superior de otros países. Lo voy a decir como coloquialmente lo dijo una amiga. Fíjate en esta gráfica, me dijo. Lo que te está diciendo es que, sin demérito de su trabajo, que no lo es, un egresado de una universidad en Portugal gana 2 pesos más que un taxista. No sé si para desgracia de uno o de otro, pero gana 2 pesos más que un taxista. En México, al menos a un egresado, le alcanzará su ingreso para pagarse el taxi. Quizás un viaje, 2 o 3 o 5 o muchos viajes. Es decir, en nuestro país la universidad sigue siendo un magnífico vehículo de movilidad social, pero los jóvenes tienen que aprovechar la oportunidad que se les brinda, claro. Sobre todo porque, pese a lo masificada que esté la educación superior, el egreso sigue siendo de una minoría significativa, lo cual les abre la puerta, digamos, a mejores ingresos, siempre y cuando lo que hayan estudiado pues sea pertinente, sea algo que se esté demandando, porque pues hay ya algunas carreras universitarias que no es que dejen de tener su gracia o que no se estudien, sino que, digamos, tú no puedes pretender con eso hacerte de buenos ingresos. Claro. Bueno, no quiero herir susceptibilidades, así que mejor no menciono, pero efectivamente hay carreras que el mercado, así como se identifica ahora, o los mercados, no lo valoran significativamente. Ok, muy bien. En comparación con otros. En comparación con otros. Maestro, pues muchas gracias y le agradecemos por supuesto que nos haya acompañado aquí. Esta es finalmente su casa y sobre todo pues reiterar la invitación siempre para que nos siga visitando aquí en el Lagarto Oculto, agradecer al equipo de producción y por supuesto a esta universidad que nos ha abierto las puertas y que ya nos ha acogido durante 2 años y sobre todo reafirmar el compromiso que tenemos desde este espacio radiofónico para brindarle no solamente a la comunidad universitaria sino también a la comunidad tabasqueña lo mejor posible y contenidos de calidad para la reflexión y sobre todo para el crecimiento pues, de una sociedad como la tabasqueña que tanto lo merece y tanto lo requiere. Entonces, pues mi agradecimiento a ti, Isco, a Victoria, muchas felicidades por haber cumplido 2 años al aire. Ojalá sean muchos espacios como estos, se requieren bastante en nuestro estado, en beneficio justamente, como dices, de la juventud, pero más allá de la sociedad tabasqueña. Hay que brindar contenidos diferentes que hoy por hoy pues no abundan, desgraciadamente. Y este es un espacio en ese sentido privilegiado para quienes quieren escuchar algo distinto, algo diferente. Muchas gracias, maestro. Bueno. No, gracias a ti.
Nos escuchamos el sábado a las 11 de la mañana en repetición. Recuerden, lunes a las 8 de la noche por sintonía TAP 102.5 de FM. Porque los lagartos también leen El Lagarto Culto. Hasta la próxima. El Lagarto Culto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Culto.